Más de la mitad de las personas viven ocultando quiénes son realmente, no porque quieran, sino por miedo. Miedo a no encajar, a ser juzgados, a no ser aceptados. Y la pregunta es, ¿cuántas veces has dejado de ser tú mismo solo para agradarle a los demás? Hoy vamos a hablar de algo que todos buscamos, pero que muy pocos se atreven a priorizar, la aceptación. Ay, qué temita el de hoy, algo tan básico y al mismo tiempo tan complicado para la mayoría, algo como la aceptación, ese término que muchos terminamos buscando primero en los demás antes que en nosotros mismos. Así que después de esta breve introducción, vamos ahora hacia lo importante. ¿Qué es la aceptación? Y quiero ir más allá del simple aceptar, que eso ya es obvio, hablo de la aceptación personal y social, algo que muchas veces nace desde nosotros mismos. Porque, seamos sinceros, ¿quién quiere ser rechazado en el mundo? Y es exacto, nadie busca ser rechazado. Pero aquí aparece algo curioso. Así como a nadie le gusta ser rechazado, ¿a quién le gusta ser aceptado sin ser realmente el mismo? Son dos preguntas algo contradictorias, diría yo. Una te empuja a la aceptación social, olvidándote muchas veces, por no decirte que siempre, de tu propia aceptación. Y la otra es totalmente lo opuesto. Entonces, ¿cuál de las dos es realmente la opción correcta? Calma, ya iré en eso en un momento. Primero hagamos un pequeño proceso mental. Vamos a poner de ejemplo algo un poco cotidiano. Pongámoslo así, estás en un grupo de amigos y a ellos les gusta escuchar reggaetón, que es lo más popular del momento. Pero a ti, en lo personal, no te agrada tanto. Prefieres escuchar a lo mejor un rock o algo más clásico. No es tu estilo musical o simplemente no conectas con eso. Aún así, decides no decir nada. Prefieres quedarte a pesar el rato, aunque no lo termines de disfrutar del todo. Y sí, aunque parezca un ejemplo simple o superficial, hay que analizarlo un poco. Tomaste una decisión tal vez por miedo o por perezar tu punto de vista poniendo el gusto de los demás por encima del tuyo. Y ojo, vuelvo y digo, es un ejemplo sencillo, pero esto se repite en muchísimas situaciones. Y bueno, muchos chicos en los colegios intentan encajar en la moda actual y muchas veces ni siquiera les gusta esa moda, pero sienten que deben seguirla. Porque también hay que decirlo, en nuestro mundo siempre existirán personas con la necesidad de molestar a otros para llamar la atención o sentirse a lo mejor un poco superiores. Y en muchos casos, no ser aceptado socialmente es el equivalente a ser el blanco de burlas. Tal vez esto disminuye un poco cuando creces, pero en la adolescencia y en los entornos escolares es mucho más común. Por eso mencionaba antes el miedo, un sentimiento clave en el desarrollo de la inseguridad y en priorizar la aceptación social antes que la propia. Vestirse como los demás, hablar como los demás, actuar como los demás. Solo para encajar, ¿qué sentido tiene? Solo para encajar. Y quienes se salen de estas modas superficiales y pasajeras se les llama alternos o raros o cualquier otro término que significa fuera de lo normal. Lo que me lleva a otra pregunta importante. ¿Qué es realmente ser normal? Si yo me visto y hago lo que me gusta, lo que me llena, para mí eso es ser normal. Para mí es normal buscar mi comodidad y mi identidad, pero en ojos ajenos puede ser raro. Como dije, hay casos y casos, algunos más graves, otros más leves. Si te puedo decir unos datos que a lo mejor te hagan pensar un poco, según encuestas e informes globales en ámbitos laborales, cerca de un 60% de las personas ocultan una parte de sí mismos en su empleo o en su vida diaria, lo que significa que en adultos más de uno de cada dos personas tiene miedo a mostrarse auténtica, algo que sinceramente me parece una locura. En jóvenes la cifra ronda entre el 50% y el 56%, lo que quiere decir que más de la mitad de la población tiene dificultades para mostrarse tal y como es. Una cifra que la verdad me atrevo a decir que no debería ser así. Porque, ¿cuál es el sentido de vivir escondidos? Esta vida no es eterna como para pensar que después se solucionará o después cambiará. En los adultos existe el miedo y la presión de madurar, de ser un buen adulto, de ser una persona que pueda ser un ejemplo a seguir a los menores.
Pero, ¿qué clase de ejemplo a seguir es ser alguien que no es sí mismo o vivir una vida, por así decirlo, prestada? En los jóvenes existe el miedo de encajar, de no ser molestados, de no ser rechazados por ese grupo de amigos diferentes, los cool a lo mejor. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Vale más la pena ser tú mismo o dejar tu identidad en manos del mundo? Yo creo que lo tengo realmente claro. Creo que hay que vivir auténticos, siendo fieles a nosotros mismos, porque ¿qué sentido tiene una vida en la que solo buscamos agradarle a los demás mientras nos olvidamos de nosotros mismos? Al final es nuestra vida y lo primordial deberían de ser nuestros gustos, nuestra comodidad y nuestra esencia, siendo imperfectos, pero siendo nosotros, porque aclaremos algo, el ser humano es la muestra de la imperfección. Y creo que eso es lo más bonito de nosotros, equivocarnos, entendernos y poder mejorar. Así que sí, sé tú mismo aunque te dé miedo, sé tú mismo aunque te critiquen. La gente encasilla porque no sabe entender a los demás y eso no te hace menos, te hace tú. Y además, seamos honestos, las personas totalmente normales aburren. Así que sin mucho más que decirte, quédate con esto, sé tú mismo a pesar del miedo y la opinión pública. Y ya nos iremos viendo en la próxima. Espero te haya gustado, pases un feliz resto de tarde, día o noche.